Gracias, hermana Erika, por la oración. Bueno, una de las cosas que quiero practicarle y uno de los temas que quiero abundar mucho en nuestra congregación como pastor, tenemos una responsabilidad ante Dios de poderle mostrar a la luz de la palabra unos principios bíblicos que son los que nos ayudan a nosotros a poder vivir la vida que Dios diseñó para cada uno de nosotros. El domingo pasado les platicaba de que la vida se trata de escoger. Nosotros tenemos que escoger. Dios nos da a escoger la bendición o la maldición. Ese escoger se trata del libre albedrío. Ese libre albedrío es donde tú decides qué es lo que tú quieres. O sea, Dios, la Biblia dice que Dios no da el espíritu por medida, sino que Él lo da conforme a donde tú le permitas que Él te pueda llenar. La Virgen Prudente, un ejemplo, tenían su lámpara completa. La insensata la tenían a mitad. El propósito de Dios no era que ellas tuvieran su lámpara a mitad. El propósito de Dios, enfatizando esto, era este tipo de personas que escogen una vida a mitad. Son de las personas que caminan a mitad. Y hoy yo quiero hablar de un principio bien importantísimo para cada uno de nosotros. Y es la obediencia. Mire, la obediencia juega un papel, uno de los papeles protagónicos en la vida del creyente. ¿Por qué la obediencia? Porque si vemos en la vida de Jesucristo, a través de los padecimientos, aprendió la obediencia. Cada situación que vivió fue obediente. Dice que fue obediente hasta la cruz. Es decir, que todo su ministerio fue un camino de obediencia, aunque era 100% hombre, pero era 100% Dios, llevó un camino de obediencia y esto agradó al Padre. Uno de los ejemplos es que cuando Jesús está en el río Jordán, cuando está Juan el Bautista bautizando, él se acerca y muy bien sabe que hay personas que dirían, bueno, pero yo con un ministerio llamado por Dios para traer la salvación y dejar que un hombre me bautice en el agua, pudiera sentir el orgullo, pudiera sentir el ego, pero la obediencia está por encima de nuestra emoción. ¿Y qué hizo Jesús? Se acercó a Juan y el mismo Juan actuó en obediencia, porque el mismo Juan le dijo, yo no soy digno de desatar la sandalia de tu pie, tú vienes a mí a que yo te bautice. Y Jesús dice, es necesario que esto se haga. Y la Biblia dice que cuando Jesús se bautizado, los cielos se abren y ahí viene el Padre donde dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando usted y yo obedecemos a Dios por encima de nuestras emociones, trae contentamiento en el cielo y trae beneficio en tu salud, en tu vida, en tu cotidianidad, en todo lo que tú te muevas, te va a traer bendición. Porque la obediencia trae bendición. ¿Por qué hay tantas personas que no viven una vida en cristianos, que viven encorvados, que viven esperando que alguien le mueva el estanque para ellos poder entrar? No tienen esa experiencia. Y yo quiero decirte que esto lo digo responsablemente, porque esto para ti, para mí, la obediencia lo que nos va a traer son beneficios, lo que nos van a traer un peso de gloria sobre cada uno de nosotros. Pero es importante nosotros ejecutar el obedecer a Dios por encima de las cosas. Y antes de entrar en estos versículos que voy a tocar con ustedes, una de las cosas es que, por ejemplo, miren, en el día de hoy, en Almuerzo con Dios, Erika sabe que hoy yo no iba a ir porque se había hablado con el pastor Luis Roy, un gran hombre de Dios, un excelente pastor, un gran amigo, y el pastor iba a predicar hoy. Y como él iba a predicar hoy, la idea era que nosotros pudiéramos descansar. Ya me había dicho, me había comentado que ella quería que si yo, para el próximo miércoles, para que yo descansara por la situación de papá, por la situación se ha amplificado, en vez de minimizar, todo se ha amplificado. Ahora hay una bacteria en la cual no se puede estar ni 20 minutos ahí al lado, porque la misma es una bacteria contagiosa. Y Yani, antes de esta bacteria, Yani me había hablado, Yani, una gran amiga, la pastora Yani, que es la que tiene la visión de Almuerzo con Dios. Ella me dice, pastor, para que usted tenga un descanso, me gustaría que usted tuviera ese descanso, porque yo sé que usted tiene
a su papá y yo tengo a Ismael y para mí. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un detalle interesante. Cuando vino la pandemia del COVID-19, unos meses antes yo comencé a darle la mano a la pastora Yani en Almuerzo con Dios. Sentí que había una necesidad. Yo siempre he creído que Dios nos coloca donde hay una necesidad. Y donde hay una necesidad, ahí yo quiero estar. Donde no hay necesidad, pues yo no quiero estar. Pero cuando vi la necesidad, y ella me dice, comenzamos a predicar un miércoles yo, un miércoles ella. Viene la pandemia, se amplifica y yo tengo que ir todos los miércoles a Cagua a llevar almuerzo con Dios. Después se reincorporó Erika y después volvimos a Pura Vida. Y ya eso va un año de esa pandemia. Pero miércoles tras miércoles fuimos y teníamos a mi papá en condiciones. Mi papá siempre ha tenido situaciones no de salud, pero sí de Alzheimer. Y habían unas situaciones que se levantaban. Pero llegó el momento en que cumplimos al pie de la letra. Cuando yo estaba hoy, yo me levanto y yo digo, wow, mano, pues déjame descansar hoy porque tengo un culto a las 7 de la noche y tengo la escuela bíblica a las 8. De repente decido y me digo a mí mismo, pero espérate, es que mi compromiso no fue con Yani, fue un compromiso con Dios. Y yo le dije a Dios que le iba a dar la mano a ella e iba a estar ahí para ayudarla, para levantar sus manos en momentos donde ella nos necesite. ¿Y sabe qué? Hicimos lo propio. Y hoy nos hicimos acto de presencia y estuvimos ahí. Y ahí mismo, en ese mismo instante, una de las personas donde tenemos el culto a las 7 dice, mire, pastor, el de la noche, hay esta situación, ¿qué usted cree? Como tú creas. Si tú quieres lo propones, pero nosotros estamos a la mayor disposición. Pero ¿sabe qué? Esto nos trajo bendiciones. Yo siempre digo a ustedes que hay una bendición cuando tú obedeces a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, va a traer bendición. Mira la Biblia. Vamos a la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 22. Mira este principio. Y tú sabes que en Génesis al principio todo se trató de la obediencia a Dios. Y Dios le dijo al hombre, no coma de este árbol. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció a Dios. ¿Qué trajo la desobediencia? Muerte, la enfermedad. ¿Qué trajo la desobediencia? Gloria al Señor, la separación del hombre con Dios. ¿Qué trae la obediencia? Por eso es que Cristo vino a morir por cada uno de nosotros, porque el ser humano en sí es desobediente. ¿Y qué hace Dios? Dios carga en la persona de Jesucristo, 100% hombre, pero 100% Dios. Cargó la obediencia, fue obediente hasta la cruz. Aquí hay otro hombre que mientras todo todo el mundo estaba distorsionado, toda la creación estaba fuera de forma. Y Dios pensó destruir todo, pero la Biblia dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y cuando halló gracia delante de Dios, él miró en Noé esa actitud que tenía, que podía obedecer, porque Dios sabe cuál es nuestra capacidad, Dios sabe cómo nos sentimos para nosotros hacer algo. Dios sabe que a veces no queremos, a veces yo he tenido que predicar y se lo digo directamente delante de Dios, y estoy en el cuarto donde intimo con Dios, donde me reúno con Dios, gloria al Señor, la gloria es para Dios, y yo les puedo decir que a veces he hablado de que Dios bendice cuando he estado más atrás que la tablilla del tren urbano, más atrás de la tablilla del tren urbano. A veces he hablado del Dios que sana y me siento cansado, del Dios que fortalece y me siento sin fuerza. Pero ¿por qué hablo del Dios que trae fuerza? Porque la obediencia te hace a hablar las cosas por encima de tus limitaciones, por encima de tus miedos, por encima de tus emociones. He decidido obedecer a Dios, y cuando tú obedeces a Dios, trae bendición. ¿Qué hizo Noé? Mira lo que dice Génesis 6:22. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Ahí está una de las cosas que nosotros queremos tener victoria, sea en el noviazgo, en el matrimonio, en el ministerio. Los ministerios que mayormente traen
victoria a su vida son los que tienen una actitud de obediencia. Hay gente que mire, por ejemplo, cuando Noé comienza a construir toda esta arca, era un proyecto. Dios sabía que iba a tener bullying. Mucha gente se bullió hacían bullying con Noé. Mira este loco construyendo un arca. Es que a veces obedecer a Dios implica que hay gente que te van a decir loco, que te van a decir fanático, que te van a decir, mano, pero tú estás como loca. Porque ¿cómo es que tú vas para la iglesia si tú sabes cómo está la pandemia del COVID-19? Bueno, pero la gente va a los trabajos y obedecen a los trabajos. Ahora, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto no es lo que el hombre ha dicho, es lo que Dios te ha dicho que tú hagas. ¿Y por qué hay cristianos, hay cristianas, hay gente de Dios que viven en derrota en su vida? Porque son unos desobedientes. No saben obedecer. Ellos obedecen a alguna parte de lo que Dios le manda. Es bien fácil cuando Dios nos dice a nosotros, cuando pase por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti. Eso es espectacular. Eso es espectacular. Pero obedecer a Dios significa no solamente decir cuando pase por las aguas, es cuando entro en el agua. Porque obedecer es bien fácil cuando tengo que entrar al horno y digo, el Dios que yo le sirvo me puede librar. Pero si no me libra, pero obedecer entrando en el horno, entrando en la prueba, el obedecer a Dios, a Noé le tomó años construir toda esta estructura que Dios le mandó a hacer. Tomó 120 años hablándole a la gente. La gente le escuchaba, pero no hablaba. ¿Por qué Noé le hablaba a las personas aún teniendo un silbar contrario? Aún la persona dándole la espalda. Aún la misma persona diciendo, mano, no me vuelva a hablar de eso. La obediencia. La obediencia te hace hacer lo que Dios te mandó a hacer. ¿Y qué fue lo que Dios te mandó a hacer? A construir el arca. Tal vez hoy Dios no te ha enviado a construir un arca. Tal vez Dios te ha enviado a construir una familia, a construir un ministerio, a construir un legado. Más allá de una posición, construir el modelo que Dios puso en tu vida. Que dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en ti y no desamparará la obra de sus manos. Es obediencia. Saber que el que está obrando en ti y en mí es Dios. ¿Qué hizo Noé? Continuó construyendo el arca. Dios nos manda a cada uno de nosotros a construir nuestra vida, no en el modelo que el mundo nos manda a hacer, no en el modelo que aquel rebelde que no se somete a Dios, porque hay gente que dice, no, yo me someto a Dios, pero no me someto al hombre. Mire, cuando un hombre de Dios, y esto lo pongo como un modo de ejemplo, mi pastor los domingos, Pedro Juan Román, Iglesia Pentecostal en Guarico Dorado, él nunca invitó un predicador un domingo. Nunca invitó un predicador. Él era el único que predicaba el domingo. Martes, viernes y jueves eran los evangelistas y ministerios. Y el domingo, hermano, siempre eso estaba filoteado. Venía gente de Arecibo, de Mayagüez, estando en Dorado, venía gente de Carolina, venía gente de Cagua, porque había un avivamiento sin precedentes. Y él estaba ahí. Y yo era de lo que tenía era como 2 años de convertido. Ahí estaba el evangelista Saúl Cedeño, ahí estaba Junior Castillo, ahí había el pastor Gloria al Señor, varios pastores, no me recuerdo el nombre, pastor José Rivera, todos estos pastores que hoy en día tienen una estructura poderosa, eran unos hombres que eran maduros. Y yo lo que era, uno de los evangelistas que estaba empezando y estaba ahí y cogía el piano. Y yo me acuerdo que yo llegué un domingo y ese domingo, entrando con mi esposa, mi pastor me dice, ¿cómo está, evangelista? Y yo le dije, amén, estamos bien, en gozo, pastor. Me dice, hoy te toca predicar. Y el pastor, espérate. Ahí se meten 130 personas, number one. Number two, el pastor Dios lo usaba de una manera impresionante. Era un hombre con una revelación de la palabra, más un don de ciencia impresionante que tenía este hombre. Y yo comencé a decir, adiante, espérate, Señor, ¿cómo yo hago esto? Porque cómo puedo mover esto, cómo puedo hacer tu voluntad, viendo que esto está lleno
Y ahora mismo, este hombre que tú usas me está diciendo que yo predique. Y yo, pastor, yo no estoy preparado. Yo no estoy preparado. Y me acuerdo su palabra, que me dijo, qué bueno que tú no estás preparado, porque entonces Dios no va a hablar a nosotros. Porque a veces nos preparamos tanto que sacamos a Dios de la ecuación. Sacamos a Dios de lo que Dios quiere hablar, porque nos preparamos tanto en nuestro razonamiento, en lo que nosotros creemos que es lo que yo tengo que decir. Y no se trata de lo que yo tengo que decir, sino de lo que Él trata de decirlo a cada uno de nosotros. Que me llamó la atención que ese día, con todo y mi miedo, temblando, mi esposa, todo el mundo nervioso, mis hijos estaban pequeños, Brian, Rochelle y Josué eran niños de prácticamente uno de 2, el otro de 3, y ahí yo estaba asustado. 130 personas, el pastor que Dios lo usa con poder, que nunca he visto un predicador el domingo. Ahí está delante de mí los evangelistas Ivonne Cintrón, ahí está el pastor José Rivera, ahí está el evangelista Melcy Alvarado, una mujer, una profeta de Dios increíble. Aquí está el pastor Tar, y voy yo a predicar. Cuando prediqué, me acuerdo que prediqué bajo el tema, ¿qué te falta por entregar? ¿Qué te falta por entregar? Y fue de Abraham con Isaac. ¿Y sabe qué? Ese día me llamó la atención Dios, porque ese día mi pastor pasó al altar, y cuando pasó al altar me pidió que orara por él. Y la iglesia comenzó a orar por ello. Yo me sentía tan pequeño, pero es que cuando tú te sientes pequeño hay uno que se hace grande. No se trata de nosotros hacernos grande, sino hacernos pequeños para que Él sea grande en medio de nosotros. ¿Qué hizo Noé? A pesar de que iba a haber oposición, obedeció, comenzó a construir el arca. Olvídate de lo que diga aquel, olvídate de lo que diga aquella. Tú comenzaste a construir tu vida en el modelo de Dios. ¿Qué hizo un hombre que construyó su casa en la arena y otro en la roca? Cuando vino el viento, aquel hombre que construyó su casa sobre la roca, su casa no se cayó. ¿Por qué? Porque construyó su casa en un fundamento fuerte. Nuestra vida tiene que estar en lo que Dios nos mandó. Dios nos hace fuerte. Pero ¿cómo nos hace fuerte? Cuando nosotros obedecemos. Noé le tomó años, construyó el arca, y aún construyó el arca, solo entraron sus hijos, la familia. Solo 8 personas habían en el arca. ¿Sabes lo que tú hablarle a multitudes y no lograr que ellos entren en el arca? ¿Sabes lo que tú hablarle a multitudes que seguro le ayudaron a construir el arca? Tal vez algunos de ellos agarraban la madera y la llevaban y construir, y nunca pudieron entrar. ¿De qué nos vale tener personas que construyan a nuestro lado, pero no quieren entrar porque son desobedientes delante de Dios? Cuando usted es un desobediente, usted no puede esperar que las cosas se arreglen en su vida. ¿Por qué vemos un mundo en la situación como está? Por la desobediencia. La desobediencia trae maldición. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Construyó el arca. Como Dios le mandó, lo hizo. ¿Cuál es otro personaje? Abraham. Mira lo que dice Génesis 22 del 2 al 3. Génesis 22 del 2 al 3. Imagínense que Abraham está en Ur de los Caldeos y de repente se aparece la voz de Dios y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Eso es algo loco. Usted moverse, hacer cosas que mayormente como que no tienen sentido. No tiene ningún sentido. Pero la obediencia nos hace hacer cosas que en lo natural no tienen sentido, pero en lo espiritual estamos sembrando, estamos depositando. Cuando tú depositas obediencia, va a traer bendición. Va a traer bendición a tu vida. Mira lo que dice Génesis 22, del 2 al 3. Y le digo: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire cómo todo esto lo va a ofrecer en uno de los montes que yo te diré. Esto es un marco. Todo, si tú miras toda esta historia, trata de obediencia. O sea, primero sal de tu tierra y su parentela, sal en obediencia. Aunque tal vez la familia no entendía, pero ahí llegó. Lo segundo que hace es que ahora Dios, después que le da la promesa, que le da el hijo,
que se supone que a través de ese hijo es que venga la bendición. Y tú dices, pero ven acá, esto no concuerda. Yo estoy obedeciendo a Dios en esto y a través de esto es que Dios me va a traer esta bendición y Dios me la está quitando. Obedecer. Y le dice, lo va a llevar a uno de los montes que yo te diré. No en el monte que tú quieras. Yo me acuerdo que cuando yo iba a abrir el ministerio, a mí íbamos a abrir bajo la cobertura del pastor Gideon Martínez, Iglesia Pentecostal, Movimiento Internacional, Gideon Martínez, que después se desafilió. Ellos querían que yo saliera de ahí, que mi ministerio saliera de ahí. Donde Wanda Rolón, una vez que dio una conferencia de matrimonio, también quería que yo saliera de ahí. También me habló el pastor Robert Gómez, Jesucristo Fuente de Amor, y me estaba ya un concilio. Él es ahora mismo el secretario de la FRAPE aquí en Puerto Rico. Y el pastor Robert Gómez vino a mi casa y me dijo, aquí está la llave de una de nuestras iglesias en tal pueblo. Queremos que tú seas el pastor. Pero yo comencé a decirle a Dios, Dios, en primer lugar, este llamado que yo no quiero, tú me lo estás haciendo. Pero yo no quiero salir de un lugar y que sea por este lugar que una puerta se va a abrir. Yo quiero salir de la forma como tú quieras. Y yo me congregué en una iglesia donde no había nombre, donde no se sabía de ello, pero Dios sabía de ese lugar, porque ahí Dios restauró mi familia, ahí Dios restauró el matrimonio, ahí Dios restauró mis hijos, ahí Dios restauró mi vida de manera especial, porque vengo de una vida totalmente desordenada por el mundo en el que yo vivía de la música secular. ¿Y qué hizo Dios? Ahí nadie conocía del lugar, pero Dios conocía. Ahí llegaba gente de Ponce, llegaba gente de Mayagüez, estando en Dorado, mi hermano. En Guárico la gente iban de lejos, iban de Lares, llegaban y lo decía. El pastor siempre levantaba y decía, ¿cuántos vienen de Manatí? Amén. Lo de Mayagüez, el otro, amén. Gente que llegaba. ¿Y qué pasó? De ahí quise salir yo. No quise salir de un lugar donde no fuera el monte que Dios me mostró. Porque no se trata de dónde salgamos, sino de dónde venimos, de Dios. Esa es una parte importantísima. Esa es la clave de todo esto. Yo no tuve que salir de donde Wanda, no tuve que salir de allí, salí de un lugar y por la gracia y por la misericordia de Dios, aún en nuestras imperfecciones, hemos visto la mano de Dios y hemos visto a Dios obrar. Hemos visto que el domingo, para la misericordia de Dios, fui al funeral de quien fue uno de mis pastores, Pastor Manuel Estrada, por 3 meses en una situación que se presentó hace 21 años. Y algo increíble, apenas llego, ahí estaba el presidente de la FRAPE, ahí estaba el secretario de la FRAPE, y cada uno me decía, Santazo, dímelo. Y yo decía por dentro de mí, oye, qué bendición que un lugar pequeño, pero Dios ha permitido que ese nombre se pueda dar, porque hay obediencia. Y yo me pongo de ejemplo, porque es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando tú obedeces a Dios, Dios te va a dar la herramienta que tú necesitas. El mismo Jeremías decía, es que yo no soy hablar, es que yo soy un niño. No diga que usted es un niño, mi hermano. Póngase en la pila. Usted no habla pila de vaina en el trabajo, pila de vaina, usted vive hablando por ahí. Pues mire, si usted viene a Cristo, deje que Dios lo use. Usted abra su boca. La Biblia dice, abre tu boca, que yo la llenaré. Dios te va a llenar tu boca de su palabra. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Conocer su palabra, estudiar la palabra. Por eso estamos los miércoles en la escuela bíblica, para que tú conozcas la palabra de Dios. Y cuando tú conoces la palabra de Dios, mira, tal vez tú digas, mano, pero es que yo no me sé toda la Biblia. Es que yo no me sé ni dónde está el versículo. Mira, hermano, cuando usted se pone en la mano de Dios y usted obediente a Dios, Dios le va a poner la palabra en su boca y usted se va a sorprender. Usted se va a quedar anonadado. ¿A dónde fue Abraham? Al monte que Dios le dijo, al monte que Dios le indicó. Este es el monte. Y ahí llegó. Y no solamente llegó al monte, sino que cuando llega al monte, le dice, se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos jóvenes y a Isaac su hijo, partió la leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Mi hermano, está brutal. Que el lugar donde Dios te dijo es el lugar donde tienes que ofrecer
a Isaac. Isaac tipifica tu todo, tu todo. Y es que Dios quiere que tú dejes tu todo para que Él sea tu todo. Cuando Él es tu todo, por eso que en Cristo lo tenemos todo para superarlo todo. Cuando tú estás en Cristo, estás completa. Estamos completos en el Señor. No nos parta nada. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué hizo Abraham? Llegó al lugar, al monte que Dios le dijo. Y ahí llevó a Isaac, no llevó a Ismael, llevó a Isaac, porque Dios le dijo, a Isaac. Él podía camuflajearlo y decir, no, este Isaac, no es Ismael, no es Ismael, a Isaac que tú vas a llevar. Dios te va a pedir en obediencia las cosas que tú crees que tú no puedes soltar en tu vida. Dios Dios nos está preparando. Mire, ayer hablábamos del arrebatamiento de la iglesia y fue increíble el feedback. Hoy, por cierto, a la 10 de la noche va a salir ese mensaje que dimos ayer con Carlos Caraballo y José Concesión. Y una de las cosas que estuvimos hablando es que el tiempo se acerca. Y yo compartía con José un principio que él compartió ayer. Y José decía, usted no ve que hay hombres de Dios que se están yendo, un Jaime Murero, un pastor Manuel Estrada, hermano, un hombre joven, un hombre menos de 60 años, un cáncer, de repente lo fulminó, un hombre 33 años leal al concilio de la MI, pastor de la iglesia pentecostal de Puerto Nuevo por 21 años, y este hombre, su esposa, hijos jóvenes, y uno dice, Dios mío, pero mire este pastor, Jaime Murel, y uno ve, y yo se digo esta palabra que compartíamos antes del panel de IBE. Yo se decía, pastor, es que Dios está ya llevándose a lo suyo, porque esto se está acabando. A veces uno oraba y uno decía, Dios mío, pero dale más vida, mira este hombre de Dios, mira Julio Melgar, un adorador, un hombre que cantaba y tocaba el corazón de Dios porque uno lo percibía. Cuando un adorador toca el corazón de Dios, tú lo percibes en tu espíritu. No todo adorador a mí me mueve a Dios. Yo lo que hago es que comienzo a orar para que Dios se mueva en mi vida. Pero, ¿por qué están pasando tantas y tantas cosas? Porque esto se está acabando. Entonces, si esto se está acabando, la iglesia tiene que volver a ese principio de obediencia. Si eres fiel en lo poco, si eres obediente en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Abraham llegó y llevó a Isaac. No llevó a Ismael, no llevó a Sara, no. Llevó a Isaac. No llevó a un siervo, llevó a Isaac. La obediencia te manda a hacer lo que Dios dijo, no lo que tus emociones digan, es lo que Dios te dijo. A veces tú no quieres llegar a la iglesia, pero ¿qué hace la obediencia? La obediencia, tú te levantas y arrancas para el culto. A veces yo he dicho, bueno, este domingo déjame poner a tal persona. Una vez yo llevé a peregrinos y extranjeros a cantar en la adoración de la iglesia. Peregrinos y extranjeros son un ministerio de muchos años. Y ese día yo me acuerdo, yo dije, déjame yo ponerlo a predicar ese domingo. Déjame ponerlo a predicar, Señor. Y Dios no me lo permitió. Y cuando hice el llamado, ellos me dijeron, fuimos bendecidos con la palabra que nos trajo. Hermano, ser obediente es hacer lo que Dios te mandó a hacer en el lugar donde Dios te puso. Este principio de obediencia nos compete a todos. Porque hay personas que comienzan bien y después como que se dañan. Mira, usted puede saber la Biblia desde la A a la Z. Usted puede saber la palabra de Dios. Usted se puede saber todo. Usted puede saber, gloria al Señor. Déjame ver si esto se está escuchando bien aquí. Perdón. El audífono como que dejó de escucharse. Usted puede saberse el Pentateuco. Usted puede saber el griego. Usted puede saber el hebreo. Si usted no obedece a Dios, las cosas no van a funcionar en su vida. Hay gente que conoce la palabra, pero no son hacedores de la palabra.
Dios nos manda a ser hacedores. La Biblia dice, el que oye mi palabra, la obedece. El que oye mi palabra y la obedece, es el que ama a Dios. ¿Y cuál es la palabra? Vamos a llevar a Isaac. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Sencillo. Vas a entregar a Isaac y lo vas a llevar al monte que yo te digo. ¿Qué le dijo a Noé? Construye un arca. Construir un arca. Imagínese usted ahora mismo construyendo un arca ahí en Ponce, ahí en Peñuela. Imagínese usted construyendo un arca por ahí. Pero hermano, obedecer a Dios nos va a llevar a veces a escenarios que tú y yo no vamos a entender, que tal vez no vamos a comprender, que tal vez nunca lo vamos a entender. Hay cosas que yo estoy haciendo que todavía yo no lo entiendo. A veces yo no entiendo el proceso de mi papá. A veces me llega momentos de frustración cuando Dios te... Pero, mire, algo Dios está haciendo y yo voy a obedecer a Dios. Obedecer a Dios, obedecer a Dios, obedecer a Dios está por encima de mis emociones. Está por encima de todo. El jueves pasado yo iba a faltar a la iglesia. Había hablado Carlos, prepárate, pon a una predicar y prepárate por si yo no puedo llegar. Porque yo estaba en Fajardo obedeciendo a Dios por la partida de una persona que le habían matado a su hijo. Y al matarle a su hijo, pues esto nos llevó allá, nos llevó a la funeraria en Fajardo. Y después yo venía como alma que lleva a Cristo. Y encima de eso la batería me estaba fallando. Mire, la mente lo único que me venía era, pues coge para tu casa y mañana coge la batería y la cambias porque es la batería que está dañada. No, voy a la iglesia con la batería dañada y voy corriendo y llego comenzando y veo a Carlos ahí, gloria al Señor, que doy gloria a Dios por su vida. Y cuando llego ahí, arranco de una vez. ¿Y qué hago? Entro, comienzo a hablar, comienzo como si nada está pasando. Cuando termino, a nadie le dije, pero gracias a Dios la goma me prendió, no quería prender. Prendió, me pude ir, llegué a casa el otro día, tuve que cambiar la batería. Esa obediencia me trajo que vi unos hijos que fueron a darme una sorpresa para que yo lo viera. Y si yo no hubiera estado ahí, no hubiera obedecido a Dios y hubiera pensado, es que no, mire, a veces por obediencia a Dios, llegar a la iglesia no va a traer beneficio. A veces hay trabajo, hay puertas que Dios tiene que están ahí estancadas, tal vez por nuestra mentalidad. Ahora mismo con esto de la pandemia, mira hermano, ya se han abierto las iglesias. ¿Y cuántos cristianos no van a las iglesias? Claro, hay sus razones. Tenemos a nuestra hermana Luna, que tiene unas situaciones que ella me la ha explicado, y eso lo entendemos. Pero hay hermanos que no tienen ninguna situación, que es que están en el Mall San Juan a la hora del culto y ponen el culto y dicen que están ahí, pues no están ahí nada, están de shopping. Y usted dirá, por eso es mi vida. Claro, lo que pasa es que la Biblia dice que yo le voy a rendir cuenta a Dios por cada uno de ustedes, nosotros los pastores, pero ustedes también le van a rendir cuenta a Dios por sus acciones. Entonces, cada uno nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a decir, Señor, porque no voy a decir porque es que estaba tan cansado, no pude ir. Miren nuestra hermana Vilma. Nuestra hermana Vilma, en medio del proceso que ella está viviendo, ella le dice a Vanessa, lo único que lamento es que no puedo llegar a la iglesia. Hermano, es obediencia. Es que cuando tú vives en Dios, eres obediente para llegar al monte donde Dios te llevó. ¿Cuál es tu monte? Iglesia cristiana bajo la estrategia de Dios. Dios te llevó a Ibe. Y ahí es que tú tienes que llevar a tu Isaac en obediencia. Ahí es que tú tienes que llevar lo que es todo lo tuyo, llevar tus temores, tus prejuicios, tus frustraciones, tu desánimo, tu dolor, tu tristeza, las cosas que tú no has trabajado. Ahí es que tú la tienes que llevar. No llevarla a otro lado. No tienes que llevarla a otro lado. Hoy me decía yo, acá, pastor. Pues yo tenía el culto de hoy, que le dije que se canceló, y tengo el viernes en el cementerio de guardia de los soldados en Bayamón,
tengo una palabra a las 12 y yo se me dice, pastor, ven acá, y ellos no tienen pastor, ¿y por qué? Yo, bueno, yo no sé si los pastores de ellos no han querido ir, pero yo voy a obedecer y yo voy a estar a donde Dios me diga que yo tengo que ir. A donde Dios me diga, ahí yo voy a estar. Esa es la obediencia. Obedecer a Dios está por encima de nuestras emociones, por encima de nuestras limitaciones. Obedecer no es fácil, pero trae bendición. Obedecer no es algo que yo lo voy a leer en un libro. ¿Cómo aprender a obedecer? Tal vez a través de este estudio que yo te estoy dando un adelanto, porque lo estoy trabajando. Y tal vez tú dirás, mano, bueno, lo voy a hacer. No se trata de lo que yo te he dicho, ya se trata de lo que ya tú has determinado que vas a hacer. Determina a partir de hoy obedecer a Dios. Obedecer a Dios por encima de todo. Cuando Dios le dijo a Noé, construye el arca, él la construyó. Cuando le dijo a Abraham, lleva a Isaac, lo llevó Isaac. ¿Y qué hizo Dios? Favoreció a Noé. ¿Qué hizo Dios? Favoreció a Abraham. Favoreció a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Con un hombre que es desobediente, Saúl. La desobediencia le costó el reinado. Porque es mejor obedecer a Dios que los sacrificios y los carneros. Es mejor obedecer a Dios. Hermano, obedecer a Dios es ponerte en la mano de Dios, es ponerte en las manos del Señor. Y cuando tú te pones en la mano del Señor, cuando digas, ay, que yo soy muy pequeñita, y cómo yo puedo dar la palabra, si mira, ahí está Giselle, mira, ahí está Carlos, ahí está el Luna, ahí está Elizabeth Trinidad, Elizabeth Zapata, mira, ahí está Lilia, mira, ahí está Magdalena, mira, porque mira que ahí está el pastor, mira, ahí está Vicente, mire mi hermano, mientras más pequeño te sientas, esa es la herramienta más poderosa cuando Dios más te va a usar. Porque a cada uno Dios lo quiera usar. Yo me gozo como Dios usa a Carlos. Yo me gozo como Dios usa a Giselle. Yo me gozo cuando Dios usa a cada uno y cada uno se deja usar por el Señor. ¿Por qué? Porque son obedientes a Dios. Vamos a ser obedientes a Dios. Y esto va a traer bendición a tu vida. Va a traer bendición a la iglesia. Va a traer bendición a la familia. Cuando hay obediencia, se respira ambiente de gloria, ambiente de coidonía, porque has decidido obedecer a Dios por encima de tus emociones, por encima de tus sentimientos, por encima, hermano, de tu dolor. ¿Sabe qué? El pastor que estaba predicando hoy, Luis Roy, ahora mismo se está quedando con su papá en el Lima de Cagua. Y me decía, Santazo, yo estoy aquí, pero mira, sabe que mi papá se nos está yendo. Y hoy a las 2 de la tarde nos van a reunir porque tal vez se nos vaya. Su papá se le está yendo. Y cuando él está hablando de eso, yo le digo, pastor, yo vengo desde el 13 de octubre con lo de mi esposa. Y sabe que mientras más he obedecido a Dios, aún, mira hermano, yo fui a Añasco a predicar el funeral de mi hermano, el padre Ernesto de la X. Fui a predicar a su papá en aquel funeral y los frenos de la guagua estaban sonando, pero yo ponía la música más alta para no escucharlo. Y usted sabe el testimonio. Me dañó los 4 discos de la Highlander. Me dañó los frenos. Y cuando lo llevé a Bank para la garantía, me dijeron, no lo podemos coger porque están demasiado guayados. Tiene que por lo menos tener un poco, pero eso están dañados. Pero obedecí a Dios y fui a Añasco. Al otro día, a través de una persona que no está en la iglesia, que vive fuera de Puerto Rico, Dios envió la provisión para poner no solamente los cinco pas, sino los 4 pas, los 4 discos, sino también ponerle los 2 discos de la Tacoma y los 2 pas de la Tacoma, porque el mismo Dios que dice, mientras tú me obedeces, mi bendición va a estar sobre ti. Mientras tú obedeces, el Padre tiene contentamiento. Iglesia cristiana bajo la estrategia de Dios, hijo de esta casa, vamos a obedecer a Dios por encima de todo. La carne, el pecado te va a decir, vamos para acá, pero tú vas a obedecer a Dios y tú vas a decir, olvídate, mi salvación está por encima de esto, yo voy a obedecer a Dios. Te van a decir, pero mira, deja de orar, si mira cómo están tus hijos, Torre Verde,
sigo obedeciendo a Dios. Pero es que, mire, es que no me siento preparado. Mire, nadie puede estar preparado. Al día de hoy yo no me he preparado muchas veces para nada de muchas cosas donde Dios nos manda un reto que hay que hacerlo. A veces no me he preparado. Simplemente, a veces tengo que ponerme creativo en medio de la tempestad y comenzar a obedecer a Dios por encima. A veces usted vio como de repente se nos fue Soraya, una hermana, una adoradora que amo un montón, y ella se nos fue para Nueva York y de repente gloria al Señor, me quedo yo solo, y yo solo estaba cantando y seguí obedeciendo a Dios y seguí cantando, y canté y adoré a Dios y seguí adorando a Dios y adoraba a Dios. Ahí estaba también mi hermana Jocelyn, pero después estaba yo solo, y ahí yo mismo el devocional, los cánticos, predicación, el saludo y los prendas, y con Carlos que tomaba los prendas. Pero ¿sabe qué? Yo no trajo a Erika. La obediencia te trae adorador. No solo a Erika, te trajo a Keisha, te trae a Poti, te trae ahora un trompetista que viene a la iglesia, que tocaba conmigo, no tocó conmigo, perdón, pero iba a mi culto cuando yo comencé en una marquesina, un músico muy bueno de aquí de Puerto Rico, trompetista. Y este hombre, porque la obediencia te va a traer, trae a Cadet, te trae a Pizarro, te trae a Kevin, te trae, estoy hablando de los adoradores, también ustedes, pero me estoy enfocando en la adoración. Le fui obediente a Dios y canté. ¿Qué es lo que quiero decir como modo de aplicación? Cuando obedecemos a Dios, va a traer las cosas, que aquello que tú va a obedecer a Dios entregando a Isaac, va a traer a Jesús a tu vida. Va a traer, porque está entregando tu todo, y Dios te va a entregar su todo, que es Cristo en tu vida. Y cuando Cristo está en tu vida, ya lo puede todo, porque todo lo puede en Cristo que te fortalece. ¿Qué espero luego de este estudio? Que tú comiences a determinar obedecer a Dios, y en el monte donde Dios te llevó, ahí lleven ese Isaac, esos prejuicios, ese desánimo, y ahí lo sacrifique delante de Dios, porque cuando le entregues todo a Dios en obediencia, Dios te entregará todas las bendiciones. No hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a quien ama, ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos jóvenes y a Isaac su hijo, partió leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Eterno Dios que habita en gloria y honra, yo te pido de manera especial que esta palabra, Señor, se interne en el corazón, en la mente, que no nos deje dormir, que en las noches nos despierte esta palabra, el sentido de obediencia. Señor, que por encima de nuestras emociones, la obediencia va a traer bendición, va a traer prosperidad al alma, y la prosperidad al alma traerá gozo. Yo te pido, Señor, que tú bendiga a cada uno de los hijos de la casa, que bendiga sus vidas, Señor. Y yo te pido, Señor, que si hay un arca, que puede ser un proyecto, una familia que están pronto a construir, yo te pido de manera especial que ellos permanezcan siendo obedientes, no hasta un camino, sino hacia todo el camino. Cristo fue obediente hasta la cruz, y en la cruz muere. Es decir, que entrega su cuerpo, su vida, que no se la quitaron, él entrega por amor a cada uno de nosotros, mostrándonos que la obediencia muchas veces nos pasará por el Gólgota, nos pasará por el monte Getsemaní, que nos llevará de frente a Judas, nos llevará a Pilato, nos llevará a la crítica, nos llevará al vituperio como a Noé, pero nos llevará al Gólgota. Y un día diremos: Padre, he cumplido tu palabra al pie de la letra. Y Dios te dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, fuiste obediente, ahora entra en lo mucho del Señor.